La historia de Flori. Había una vez un hermoso jardín, el jardín más hermoso del mundo. Vivían en él unas flores muy bellas que tenían muchos colores, unas hojas enormes y unos tallos muy grandes. Un día llegó a vivir a este hermoso jardín una pequeña plantita. Era tan pequeña que solamente tenía una hojita. Esta plantita se llamaba Flori y vino a acompañar en este hermoso jardín a todas las flores que vivían en él. Flori se sentía muy triste porque era la plantita más pequeña del jardín. Ella veía que a su alrededor las demás flores tenían hermosos colores y eran muy grandes. Pero en cambio ella era pequeñita y solo tenía una hojita. Flori, muy triste, decía todos los días: «Soy la flor más chiquitita del jardín. Nunca llegaré a ser como las demás flores. Altas, hermosas, con muchas hojas. Nunca». Hasta que un día apareció una oruga. La oruga era una amiga de todo el jardín. Y como vio que Flori lloraba, se le acercó y le dijo: «¿Qué te pasa, pequeña plantita?». Y Flori, como lloraba y lloraba, no podía escucharlo. Otra vez la oruga le dijo: «¡Hey, tú, pequeña plantita! ¿Qué te pasa?». Flori lo escuchó y le dijo: «Me siento muy triste, señor oruga, porque solo tengo una pequeña hoja y todas las flores del jardín tienen unos hermosos colores y son muy grandes». Entonces la oruga le dijo: «No te preocupes, pequeña plantita. Un día llegarás a ser como todas ellas. Solo necesitas tener mucha paciencia. El tiempo te hará transformar en una hermosa planta». La oruga tenía un secreto y se lo dijo a nuestra amiga Flori: «Tú solo necesitas de 4 poderosos amigos para poder crecer y ser una hermosa flor». Y la oruga se fue. Nuestra amiga Flori se quedó pensando y pensando todo ese día en lo que el señor oruga le había dicho. Al día siguiente visitó al hermoso jardín una enorme nube con sus gotas de lluvia. Las flores estaban muy contentas y comenzaron a bailar de un lado para el otro, diciendo: «Nos encanta la lluvia, nos refresca el agua que cae de las nubes». Y ellas seguían bailando y bailando. Pero nuestra pequeña amiga Flori se empezó a asustar y tenía mucho, pero mucho miedo. Y decía: «¡Ay, no! La lluvia caerá y yo soy tan pequeña que me cubrirá y hará que me ahogue». Al día siguiente, la lluvia se fue y se asomó el sol y empezó a dar toda la luz que podía al hermoso jardín. Y las plantas estaban muy contentas y bailaban de nuevo y abrían sus hojas para que el sol pudiera iluminarlas.
Flori se preocupó aún más y ese día, después que se fue el sol, llegó el fuerte viento y empezó a soplar y soplar por todo el hermoso jardín. El viento era tan fuerte y las hojas de estas hermosas flores eran tan grandes y estaban unidas al tallo en la tierra, que simplemente las movían y ellas eran felices. Mientras tanto, nuestra amiga Flori continuaba triste y decía: ¡ay, no! El viento soplará y soplará y de este jardín me arrancará. Cuando el viento se fue, lo único que mantenía a Flori en el jardín era la tierra. Esta tierra rica en nutrientes hacía que Flori se sintiera un poco segura. Hasta que cierto día, Flori, nuestra amiga, que había soportado la lluvia, los rayos del sol y el fuerte viento, despertó, pero con una sorpresa. Esa mañana, todas las flores del jardín despertaron y se dieron cuenta que Flori no estaba y comenzaron a buscarla. Todas las flores pensaron que Flori se había ido porque no le gustaba la lluvia, el sol ni el viento. Pero lo que había pasado en realidad fue que Flori, la pequeña plantita, se había convertido en una hermosa flor con pétalos de colores y ya no era más esa pequeña plantita de una sola hoja, sino que ahora era una hermosa planta con una enorme flor como todas las demás flores del jardín. Pero Flori no sabía qué había pasado. ¿En qué momento cambió? Entonces apareció por el jardín el señor Oruga y le dijo: «Te lo dije, Flori, un día llegarás a ser como todas las hermosas flores de este jardín». Y les recordó sobre los 4 poderosos amigos que necesitaba para crecer. La visitaron y la convirtieron en una hermosa flor. El señor Oruga se fue muy contento y sobre todo porque Flori entendió que no podía crecer de un día para el otro. Ella, aparte de los 4 poderosos amigos, necesitaba del tiempo y de la paciencia para poder convertirse en una hermosa planta. Y colorín colorado, la historia de Flori ha terminado.